Astrología de esta luna nueva, momento en que el sol y la luna están en conjunción y nosotros recibimos esa información, conectamos desde un espacio etérico, desde un espacio mental, emocional, en donde hay un movimiento de nuestras aguas que metafísicamente representan nuestras emociones. Tenemos una conjunción de Sol y Luna a los 9 grados de Capricornio, en donde también está muy cerca Palas, que es un asteroide y que nos habla de cosas muy específicas para esta astrología, que de alguna manera tienen que ver con nuestro proceso más íntimo, con un proceso mental, con un proceso intelectual, con un espacio de independencia. Palas en la mitología, pues nos habla de un femenino doble en el sentido de la estratega y la que emocionalmente está presente. Entonces, cuando hablamos de un intelecto femenino, no estamos hablando de un intelecto meramente asentado en la lógica, sino que también hace espacio para la intuición. Palas en esta astrología chamánica y evolutiva nos habla de la estratega, nos habla de la que ha sido nacida desde este hemisferio derecho, paterno, que también podemos traer una evocación de lo que el patriarcado nos ha dado, nos ha ofrecido, de lo que hemos heredado del patriarcado. Y nos puede hablar también de la guerra, de la sabiduría, de la artesanía, del intelecto, pero Palas Atenea está hablándonos también de la amistad femenina, de esos aspectos femeninos en nosotras que al mismo tiempo que se hermana el intelecto con la intuición, también es verdad que se puede hermanar la sabiduría con la poesía, la guerra de buscar la perfección o buscar este, esta coherencia personal con la artesanía, se puede hermanar el poder con la voluntad, se puede hermanar la sensibilidad y la ternura con la posibilidad de la lucha o de la justicia social. Entonces, estamos hablando de un aspecto que en nuestra psique, Palas, hace un puente de dos aspectos femeninos, dos aspectos que si bien los podemos observar en las mujeres de nuestra vida, también es verdad que lo podemos observar en lo femenino de los varones en nuestra vida, como como esta energía, como estas características que tienen que ver con el ensueño, la imaginación, la escucha, la ternura, hacer espacio desde un lugar de contención y al mismo tiempo poner intención en la voluntad, colocar límites, utilizar la espada sabiamente. Palas es un arquetipo que nos enseña a usar la espada como un símbolo de la palabra, pero también un símbolo de cortar, limitar, colocar límites adecuados para que la vida pueda florecer. Entonces, muchas veces Palas nos es contada como un arquetipo o como una diosa que todo lo tiene que ver con la guerra, con la violencia, pero lo cierto es que nos evoca ferocidad inicialmente, ¿verdad? Y esta ferocidad no es necesariamente un aspecto malo o bueno, sino que la ferocidad tiene que ver con la capacidad para defender, con la capacidad de hacer algo de nuestro enojo y nuestra ira que nos permita abrir una estrategia, que nos permita utilizar las armas desde un lugar como muy, sí, desde la lógica y desde el intelecto, pero desde un espacio refinado, en donde no es la manipulación o el poder sobre los demás lo que nos hace ganar la batalla, sino que nos organiza para elegir nuestras propias batallas, para poder entender que también la competencia puede llevarse desde un lugar de juego, porque así era Palas y Atenea, dos amigas que podían competir, que podían jugar,
que podían mostrar su intelecto, su fuerza, que podían debatir, discutir y que no por eso se hacían enemigas. Esto es muy importante porque usualmente cuando traemos aspectos de Palas, cuando se encienden aspectos de Palas, arquetipalmente y en esta astrología específicamente, en donde tenemos una luna nueva en Capricornio que nos lleva a estructurar, muchas veces evocamos a Palas como la memoria de la pelea, de la lucha, en donde dos mujeres no pueden tener un buen debate o una buena eh, discusión incluso, ¿verdad? En donde si hay dos mujeres que tienen un punto de vista distinto, es porque tienen que estar una en contra de la otra, en donde tiene que llevarse a cabo una batalla. Y aquí esto es muy interesante porque si bien hay un aspecto que tiene que ver con la ternura, con la amistad, con el sostén, la compasión, la escucha, con permitir permearse, ¿verdad? Para que la otra pueda entrar en el espacio personal y una pueda entrar en el espacio personal de otros y otras. Palas aquí nos está diciendo que también ambas podemos tener una estrategia que nos abra camino, que tener dos miradas distintas, que tener dos aspectos distintos, vivir dos experiencias distintas con capacidades diferentes, con formas de abrazar el mundo desde un lugar distinto, no nos hacen enemigas, sino que al contrario, podemos unir fuerzas y este intelecto femenino que también une la sensibilidad, la emoción, la ternura, la pasión, puede ponerse al servicio de la vida. Las lunaciones en Capricornio son los huesos, es esta huesera que está cantándole, ¿verdad?, a nuestro esqueleto para que coloquemos una estructura que nos va a llevar a conducir por 12 meses gregorianos, por 12 meses solares, en donde vamos a enfocarnos. Y es interesante que Palas está aquí, en esta luna nueva, desde un lugar que nos habla, que nos pide dialogar con una parte más profunda, con un sentido no bélico acerca de la guerra o acerca de la lucha, sino desde un espacio de resistencia y resiliencia. Entonces, cuando evocamos a Palas, estamos evocando también a Atenea o Atena. Ellas dos eran amigas, una muere eh, justo en una batalla de artes marciales y entonces lo que hace Palas es que acepta el nombre de Atena, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Palas, estamos hablando también de Atena, estamos hablando de dos aspectos que nos hablan de la psique o la energía femenina en la psique, en el alma humana, y que esta energía nos habla del intelecto, pero como una suerte de lógica que también al mismo tiempo suma intuición. No es nada más estar en la estrategia mental, sino que también implica poder traer talentos desde el arte, desde la defensa, la intuición, la justicia, la artesanía, que todos estos son aspectos de Palas. Entonces, Palas representa esto en nuestro mapa, donde quiera que está Palas en nuestro mapa, en cualquiera de los arquetipos y casas nos está hablando de un gran aspecto estratega que tenemos, de encontrar patrones específicos, soluciones inventivas, donde encontramos también el intelecto, nuestro espacio en donde vamos profundo, en donde también probablemente hay una historia con nuestro padre simbólico, biológico, de corazón o nuestro padre espiritual. Y ese aspecto también toca integrarlo en la sombra, por supuesto, al reconocer que venimos de un patriarcado y que este patriarcado viene con excesos, que hay cosas que nuestros padres biológicos o lo masculino en nuestra vida también ha herido en nuestra psique, también ha herido en nuestra historia y en nuestra personalidad. Entonces, desde ese lugar, observando todo esto que somos, también podemos empezar a integrar
una nueva estructura, una estructura que sí, que nos habla de liderazgo, que también nos habla de estrategia, que nos habla de enfoque, que nos habla de intelecto y que nos habla también de libertad, porque en Palas nos trae una historia de libertad. Hay algo que necesitamos observar, abrazar, hay algo en lo que necesitamos emanciparnos, necesitamos soltar todo lo que nos sujeta, todo lo que nos está constriñendo y desde ese lugar empezar a traer un nuevo sentido de libertad. Y de eso va esta lunación en realidad. Toda la lunación que vamos a tener en Capricornio nos está trayendo la oportunidad de abrir, pero sintiendo muy profundo un cierre. En realidad lo que vamos a tener en esta luna nueva es la organización de un cierre. Estamos elaborando en lo profundo de nosotras, desde la personalidad, lo que se espera, lo que no, aspectos que no teníamos ni idea que teníamos dentro de nosotras y que ahora están saliendo a la luz. En la casa uno, por supuesto, tiene que ver con la personalidad, con quién soy yo, cuál es mi historia, cuáles son mis nuevos dones, mis talentos, cómo me quiero presentar en el mundo. Hay una nueva faceta que estamos reconociendo. En la casa 2, si Acuario, tú lo tienes en la casa 2, pues tiene que ver con los recursos, los dineros, las tierras, los espacios de sustento, estabilidad, tus talentos, tus dones, también los valores. En la casa 3, la comunicación, los hermanos, las relaciones con los vecinos, las vecinas, establecerse en un espacio y darse cuenta que la comunicación es importante y que hay que establecer una nueva comunicación con la gente que está cercana, una nueva comunicación con lo que estamos ofreciendo, un cambio en la relación con nuestros hermanos, hermanas, primos en la casa 4, el hogar, la madre, la familia, las abuelas, las mujeres de la familia, nuestra propia casa, nuestro propio hogar, el sentido de familia, una estructuración bien distinta de cómo vivimos nuestro sentido del hogar. En la casa 5 son los hijos, las hijas, la creatividad, la sexualidad, lo lúdico, el descanso, el reposo, el sentido de la sexualidad, de la libertad. Y entonces, dependiendo en dónde esté Acuario, es que estamos sintiendo poco a poco que hay un espacio que necesitamos renovar, que hay un nuevo capítulo que se abre desde ese lugar en donde hay algo en nuestro corazón que está revolucionado, hay algo que nos está pidiendo, si bien escuchar cuáles son las estructuras que se quedaron después de todo el barrido que hizo Plutón en Capricornio, qué fue lo que se quedó y hacia dónde queremos llevarlo, y también cuáles son los aspectos de nosotros que necesitamos honrar profundamente, tomar con mucha dignidad, darnos cuenta que ese es nuestro lugar para poder dignificarnos y para poder reevolucionarnos. ¿Cuál es la estructura de una lunación en Capricornio? Pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer por los próximos 12 años? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a desaprender? ¿En dónde vamos a colocar nuestro compromiso? ¿En dónde vamos a utilizar nuestra energía, nuestros recursos? ¿Qué es lo que queremos manifestar? Recordemos que Saturno y Capricornio tienen que ver con el mundo medio. En la astrología chamánica y evolutiva hablamos de tres mundos. Y el mundo medio es el mundo de la realidad, de lo tangible, del día al día, ¿verdad? De pagar las cuentas, utilizar nuestros recursos, dinero, lo cotidiano, y muchas veces es este mundo medio el que nos coloca limitaciones o un sentido de ahogo. Y es en esta lunación en Capricornio en que podemos remover lo que hay para poder entender hacia dónde queremos utilizar nuestro tiempo, a dónde queremos llevar nuestros recursos, en dónde queremos generar nueva estructura, de qué va nuestra disciplina, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, pero también lo que no es nuestra responsabilidad. Colocar límites, colocar reglas, entender cuáles son nuestras barreras autoimpuestas, cuáles son nuestras autoimposiciones y cómo es que permitimos que algo nos
cercara, nos asfixiara, nos ahogara y que ahora ya no está eso al servicio, ¿verdad? Porque lo observamos y decimos, bueno, en su tiempo fue perfecto y en su tiempo era la mejor manera que tenía para responder, pero ahora no. Saturno en Piscis nos ha traído toda una serie de preguntas, de vivencias, en donde nos damos cuenta que nuestras propias relaciones o nuestra manera de relacionarnos nos está asfixiando, que los espacios que antes soñábamos con gratitud y libertad nos asfixian, que muchas veces los espacios en donde los soñamos y en donde ejercemos nuestra libertad terminamos convirtiéndolos en cárceles desde nuestro libre albedrío, ¿verdad? O sea, tenemos una idea de que queremos estar en una relación de pareja y que puede ser una relación de pareja de cualquier, no necesariamente heteronormada, ¿verdad? Y en esta relación de pareja tenemos una serie de condicionamientos, creencias, expectativas y nos emociona profundamente tenerla, pero conforme pasa el tiempo y empieza a caer toda esta artesanía, ¿verdad? Este trabajo saturnino que nos habla de la madurez, de la disciplina, de la responsabilidad, pues nos damos cuenta de que no es una cosa sencilla y que muchas veces convertimos el matrimonio o la relación de pareja en una cárcel, en donde no estamos elaborando nuestras sombras, en donde no estamos invitándonos a crecer, a madurar, en donde pesa mucho más los condicionamientos que hemos traído quizá por muchos años, que no nos estamos permitiendo la evolución. Entonces, esos aspectos de Saturno nos hablan del peso de la realidad, de cómo muchas veces cuando ingresa, cuando tenemos en esta astrología, por ejemplo, a Saturno, nos está diciendo hay que generar espacio para que puedas ver desde dónde estás invitando al otro o la otra a participar. Desde qué lugar, qué disfraz le estás poniendo al otro y la otra y qué disfraz te estás colocando tú. Entonces, esta es una gran oportunidad, primero para observar en dónde la realidad nos está pesando, en dónde no nos gusta, en dónde sentimos disciplina que nos asfixia en lugar de una disciplina que nos permite tener hábitos que nos traen coherencia, que nos permiten ser coherentes, que nos permiten tener un continuum en nuestra salud y en todos los aspectos que queremos edificar y construir, en donde las estructuras nos están agobiando, en donde los recursos se están acabando, en donde estamos malgastando los recursos, en donde las obligaciones están pesando y en donde estamos tomando obligaciones y responsabilidades que a lo mejor ya no tenemos que tomar, que para este momento de nuestra vida eso debería cambiar. Y esto puede ser en cualquier relación adulta y también en nuestra relación con personas como nuestros hijos o hijas o personas que son más jóvenes que nosotros y nosotras y que de alguna manera dependen, ¿verdad? Entonces, el primer punto o uno de los puntos, ¿verdad? Que son como vitales en esta astrología es preguntarnos en dónde está pesando la realidad, en dónde está pesando la decisión, en dónde está pesando la estructura, en dónde la responsabilidad se está volviendo hiperresponsabilidad, en dónde hemos tomado responsabilidades que ya no son nuestras responsabilidades o las continuamos, en donde huimos de lo que sí nos está tocando hacernos responsables, porque eso también pasa muchísimo, que tomamos responsabilidades que no son nuestras y las que sí nos competen, las dejamos a un lado, esperando que alguien más se haga cargo de eso. Y aquí es uno de los aspectos que vamos a observar muchísimo, es poder elaborar nuestras codependencias. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿en dónde no está funcionando la vida? No está funcionando en la relación de pareja, en las colaboraciones, en el trabajo, con el equipo, con los hijos, con las hijas. No está funcionando en mi día a día, no está funcionando en el dinero, en la manera como recibo dinero, en mi relación con mi padre, en la empresa familiar, en donde no está funcionando la vida.
Entonces, esta pregunta en donde no está funcionándonos la vida, poco a poco nos puede traer a la reflexión de en dónde estamos demasiado permeables, en dónde estamos en codependencias, en dónde estamos demasiado fusionadas, haciéndonos demasiado cargo de los demás y las demás, o le estamos pidiendo a los demás que se hagan cargo de nosotras. Pero casi siempre es así. Si nosotras estamos desordenadas, si nosotras estamos fuera de nuestro lugar, si tenemos una expectativa que está em, fragmentada o que no es real acerca de nuestro rol en ese lugar específico, lo vamos a sentir como un gran peso y no va a funcionar. Entonces, lo vamos a observar, por ejemplo, en que hay muchos lugares que antes, en el sistema que ya se está yendo, en el sistema de poder en donde llegaba una persona a la pirámide y todas las demás la sostenían, y la persona que estaba en la punta de la pirámide era la que gozaba de cualquiera que fuese el privilegio, y esa persona tenía el poder máximo para ejercer el poder sobre todo lo demás que estaba debajo de la pirámide. Y ahora nos damos cuenta cómo ese espacio se está moviendo profundamente, como muchas veces en realidad eh, quien está en la punta de la pirámide simplemente actúa como un chivo expiatorio o está como un chivo expiatorio y todo lo demás abajo se lo come, lo ejerce de alguna forma su poder, ¿verdad? Lo determina. O sea, incluso si lo observamos cuando muchas personas que se han dedicado a las redes sociales o que se han dedicado a hacerse virales, a tener un canal, crear contenido, ya sea en Instagram o en YouTube o etcétera. Muchas veces lo empezaron a hacer desde la creatividad y luego ya empezaron a hacerlo desde lo que la gente les pedía y la manera en cómo les pedía hacerlo. Y es una cosa que vamos a observar muchísimo desde este lugar capricórnico, porque Saturno en Piscis es eso. Saturno en Piscis está perdido en un océano, no sabe exactamente qué es de él, qué es de ella, solo sabe qué es lo que la gente le pide, solo sabe qué es lo que se espera de esa persona, solo sabe que tiene que ser más permeable, que tiene que guardar cierta compostura o cierta manera de ser, porque se supone que eso es lo que se espera, ¿verdad? Ya sea en una relación de pareja, de amistad, de familia, con la relación con el padre o la madre. Entonces no nos permitimos en realidad ir a un lugar de interdependencia y reconocer en dónde están nuestros límites y dónde comenzamos nosotras y dónde termina la otra persona. Vale la oportunidad que nos preguntemos, ¿nos sentimos contenidas por nuestras estructuras del día a día, nuestro trabajo, nuestro dinero, cómo usamos nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo? ¿Nos sostiene, nos sentimos sostenidas o nos asfixia, nos sentimos asfixiadas? Em, Son personas, gente, espacios que nos apoyan a regularnos o que al contrario nos sacan de esa regulación, que nos restringen. Los sistemas que están nos sostienen, nos fortalecen o al contrario nos ahogan. Nos ahogamos. A lo mejor hasta son sistemas y estructuras que nosotras mismas buscamos y creamos y que ahora nos damos cuenta de que ya no funcionan más. Vale mucho la oportunidad que nos preguntemos en dónde estamos colocando nuestra energía, es decir, cómo estamos creando nuestro sentido del tiempo. Si todos los días yo coloco mi energía en observar a mi alrededor, en escuchar, en meditar o escribir o tejer, ¿verdad? La parte de voluntad y de libre albedrío, pero también darme la oportunidad de escuchar qué es lo que en el mundo, en mi grupo, en el universo, ¿verdad? Estoy yo colaborando, cómo colaboro. Entonces, eso me va a colocar en una estructura o no. Pero si yo todos los días
me levanto sin reflexionar nada acerca de dónde quiero colocar mi energía. Em, si simplemente continúo haciendo lo que se supone que tengo que hacer, entro en modalidades automáticas y muchas veces desde ese lugar del piloto automático termino exhausta por la noche, cansada o muchas veces ya las mañanas las termino, las empiezo agotada, enojada, enferma, em, saturada, con dolor de cabeza, desde un espacio no autorregulado y mucho menos invitando a la corregulación. Y todo el tiempo estoy en ese lugar generando toxinas que evidentemente me voy a enfermar, ¿verdad? Que evidentemente van a hacer que mi cuerpo esté en constante estado de alerta. Aquí vamos a tocar una metáfora muy linda que es la arquitecta que somos, la arquitecta de sueños que somos. Esta lunación en Capricornio nos habla de que somos esas arquitectas que podemos diseñar como si fuese una casa, un edificio, un espacio de concreción. Podemos diseñar nuestro ciclo, podemos traer nuevas estructuras que por supuesto parten también de estructuras sociales, modos de usar nuestros recursos, estructuras personales, individuales, el manejo del poder, el manejo de el poder personal y cómo utilizamos el poder con otros, si lo anulamos, si permitimos que el otro viva también dignamente, si nos vivimos en el rol de víctimas o victimarias y sobre todo observar nuestras codependencias. Las personas que hemos vivido algún tipo de codependencia o en alguna relación en donde estamos en codependencia, usualmente hay una gran culpa porque la otra persona es como es y la otra persona simplemente puede vivir un gran espectro de emociones y sentires. Y es como si quisiéramos controlarlo tanto que no nos gusta que la otra persona se enoje o que la otra persona esté contenta o que la otra persona tenga cierta independencia o cierta alegría fuera de nuestro espacio, ¿verdad? Compartido. Entonces, por un lado hay una culpa porque pensamos que somos responsables y por otro lado hay un gran resentimiento porque es como no eres capaz de darme lo que yo sería capaz de darte. Podemos empezar a elaborar nuestra soberanía emocional. Y es algo que tenemos que trabajar sí o sí con esta lunación o que se nos invita, ¿verdad? Ya si queremos hacerlo, pues va a ser ahora sí que nuestra voluntad, pero sí es una invitación